Dios te bendiga. En el video pasado hablamos sobre un panorama general sobre el Antiguo Testamento. Dándole secuencia a este estudio, ahora vamos a hablar sobre un panorama general sobre el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a iniciar con el panorama general del Nuevo Testamento. Este inicia con los libros históricos. La palabra evangelio, como lo hemos visto en otros videos, significa buenas nuevas, buenas noticias. Casi la mitad del Nuevo Testamento consiste en 4 relatos de la vida de Jesús y de las buenas nuevas que éste trajo al mundo. Cada uno de estos 4 libros o evangelios tiene un enfoque diferente y un destinatario diferente, tomados en su conjunto. Presentan un cuadro completo de la vida y enseñanzas de Jesús. Aproximadamente 1/3 de sus páginas describen lo sucedido en la última semana de este en la tierra, incluyendo su crucifixión y resurrección. Hechos continúa esta historia, abarcando el periodo que sigue a la partida de Jesús hacia el cielo. Mateo, escrito para los lectores judíos. Este evangelio vincula el Nuevo Testamento con el Antiguo. Presenta a Jesús como el Mesías y Rey prometido en el Antiguo Testamento. Mateo enfatiza la autoridad y el poder de Jesús. Marcos. Es probable que Marcos haya tenido en mente a pragmáticos lectores romanos. Su evangelio enfatiza la acción y presenta un relato directo y conciso de la obra de Jesús en la tierra. Lucas. Aparte de ser médico, Lucas era también un buen escritor. Su evangelio aporta muchos detalles de interés humano, especialmente en lo que tiene que ver con el trato de Jesús para con los pobres y los necesitados. El libro de Lucas se caracteriza por su tono gozoso. Juan tiene un estilo diferente, más mediativo que el de los otros evangelios. Su autor escogió 7 señales que muestran a Jesús como Hijo de Dios y entretejió todo lo demás alrededor de dichas señales para subrayar esa verdad. Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta qué pasó con los seguidores de Jesús después de que éste los dejara. Pedro y Pablo pronto se distinguen como líderes de esa iglesia que rápidamente se va diseminando por el mundo. Los libros históricos, en resumen, son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Posteriormente encontramos la siguiente división, que son las cartas. La joven iglesia fue alimentada en su fe por apóstoles que fueron escribiendo en una serie de cartas sus creencias y mensajes. Las primeras 13 de estas cartas, de Romanos a Filemón, fueron escritas por el apóstol Pablo, que encabezó la presentación del cristianismo a los pueblos no judíos. Las cartas de Pablo. Romanos, escrita para una audiencia sofisticada, la carta de los Romanos presenta la teología en forma lógica y organizada. Primera de Corintios. Es un libro muy práctico que se ocupa de los problemas de una tumultuosa iglesia de Corinto
el matrimonio, las divisiones, la inmoralidad, el culto público y los juicios entre los creyentes. Segunda de Corintios. Pablo escribió esta carta que retoma la primera para defenderse de una rebelión organizada por ciertos apóstoles falsos. Gálatas. Esta carta es una versión abreviada del mensaje de Romanos. En ella, Pablo se enfrenta con el legalismo. Demuestra cómo Cristo vino a traer liberación y no esclavitud a un código legal. Efesios. Aunque fue escrita en la cárcel, esta carta es la más optimista y alentadora de todas las que Pablo escribió. Detalla los beneficios que un creyente tiene en Cristo. Filipenses. La iglesia de Filipos era una de las favoritas de Pablo. Esta carta amistosa demuestra que uno puede encontrar gozo en cualquier situación. Colosenses. Escrita para oponerse a ciertas sectas, Colosenses explica cómo la fe en Cristo es completa y cabal. No hace falta añadir nada a lo que Cristo hizo. Primera de Tesalonicenses. Escrita durante la primera parte del ministerio de Pablo, esta carta tiene la abreviada historia de una iglesia, como también los consejos claros de Pablo acerca de ciertos problemas específicos. Segunda de Tesalonicenses. Más vigorosa en su tono que la primera carta a los tesalonicenses, esta secuela cubre los mismos temas, especialmente las preguntas de la iglesia acerca de la segunda venida de Cristo. Primera carta a Timoteo. Al ir acercándose al fin de su vida, Pablo escogió jóvenes tales como Timoteo para continuar con su tarea. Sus dos cartas a Timoteo constituyen un manual de liderazgo para un pastor joven. Segunda carta a Timoteo, escrita poco antes de la muerte de Pablo. Segunda de Timoteo trae las últimas palabras de Pablo a su asistente joven. Tito. Tito había sido dejado en Creta, un lugar en el cual era notoriamente difícil mantener la vida de una iglesia. La carta de Pablo contiene consejos prácticos acerca de cómo hacerlo. Filemón. Pablo instó a Filemón, dueño del esclavo fugitivo Onésimo, a perdonar a su esclavo y aceptarlo como hermano en Cristo. Otras cartas. Hebreos. Nadie sabe quién escribió Hebreos, pero es probable que sus primeros destinatarios hayan sido cristianos que corrían peligro de volver a caer en el judaísmo. Este libro interpreta el Antiguo Testamento, explica muchas prácticas judías, mostrándolas como símbolos que preparaban el camino para Cristo. Santiago, hombre de acción, enfatizó la conducta que debía distinguir al creyente. Todo aquel que se autodenomina cristiano debe actuar como tal, creía Santiago, y esta carta detalla ejemplos específicos. Primera de Pedro. Los primeros cristianos enfrentaron una oposición muy dura. Esta carta de Pedro trata de consolar y alentar a cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe. Segunda de Pedro. A diferencia de la primera carta, esta segunda carta de Pedro se ocupa de los problemas que surgieron en el interior de la iglesia. Advierte
contra los falsos maestros. Primera de Juan. Juan podía cargar palabras sencillas: luz, amor, vida, con un significado profundo. Y en esta carta él explica elegantemente verdades fundamentales acerca de la vida cristiana. Segunda de Juan. Al formular advertencias contra falsos maestros, Juan aconseja a las iglesias cómo responderles. Tercera de Juan. Como para equilibrar la carta anterior, esta menciona la necesidad de ser hospitalario con los maestros verdaderos. Judas presenta una breve pero fogosa denuncia de los herejes. Apocalipsis. Este libro de visiones y símbolos es el único del Nuevo Testamento que se concentra en la profecía. Completa la historia comenzada en Génesis de la batalla cósmica entre el bien y el mal que se está desarrollando ahora en la tierra. Termina con una descripción de un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, en resumen de las cartas, tenemos las de Pablo, que son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y clasificadas como otras cartas tenemos Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, y terminamos con el libro del Apocalipsis. Bueno, espero que esta información haya sido de bendición y de edificación para tu vida y tu alma. Si tuvieras alguna duda sobre qué trata alguno de estos libros que hemos visto en estos estudios, te pido que me dejes tu comentario. Si sabes de alguien que le interese conocer esta información, compártele el video y ayudemos y contribuyamos a que la palabra del Señor siga llegando a todas aquellas almas que lo necesitan. Que Dios te bendiga.